Hola amigos, bienvenidos a UFO 33, Mensajeros del Alba. A través de los años han existido muchísimos contactados que han tenido experiencias con seres positivos y seres negativos. Pero dentro de toda esta experiencia hay un caso que realmente puedo decir que me llevó dentro, que es la historia de Jesús Jofré Milá. Un hombre que plasmó toda esa experiencia en un libro, que es este, Contacto con Charim, un ser de quinta dimensión. Y bueno, los invito ahora a escuchar de esta interesante y entretenida charla. Corría el año 1971, 25 de marzo. En la base de Rosas, perteneciente a la Fuerza Aérea Española, Jesús Jofré tiene su primera experiencia con un ser de gran altura, el cual desciende de un objeto y que previamente había estado sobre la base, específicamente en el área de las antenas de radar, de microondas, y bueno, a partir de ese momento cambia la vida radicalmente para Jesús, el cual se conecta en un camino de búsqueda interna. De hecho, se une a ciertas escuelas filosóficas, esotéricas, buscando respuesta a ese camino. Pero este no fue el primer encuentro. Jesús, buenos días. Saludo acá desde Chile. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí desde la zona de Barcelona. Bueno, es un agrado tenerte acá en UFO 33. Quiero partir aquí mostrando el libro. Sí. Contacto con Charim, un ser de quinta dimensión. Jesús, a partir de esa experiencia del servicio militar que tuviste ahí en Girona, en Girona. Girona es la provincia donde Perfecto. está la población de Rosas, y ahí está el acuartelamiento del radar de vigilancia aérea del Ejército del Aire. Perfecto. ¿Esto está ubicado en altura, en un cerro? Sí, claro, está ubicado en un cerro, hay como un montículo, encima están las bolas del radar, y en esa zona teníamos un pequeño acuartelamiento de vida, el grupo de policía aérea, de la cual en ese momento yo ejercía como cabo. Y teníamos que vigilar ese entorno para que no hubiese intrusos y para que no tuviésemos ningún problema. Pues éramos un grupo de 7 u 8 que teníamos nuestras casetas de vigilancia y nos íbamos turnando, pero teníamos una pequeña vivienda con cocina, con camas, etcétera, etcétera. Y al lado había las caneras. Si llegas a sacar alguna foto de las que te he enviado, se ven las bolas y se ven las caneras. Entonces, eso sitúa bien a la gente. Y el ovni aparece en la vertical de las antenas de microondas, pero relativamente cercano, por lo que después pudimos saber, hablando con un oficial del radar, que era un piloto, un aviador, que había sido retirado de servicio porque se encontró con un ovni, y cuando quiso defender eso, pues los mandos lo enviaron a radar, y estaba allí el hombre un poco amargado porque no podía volar. Pero este tenía capacidad técnica como para calcular por la imagen nuestra, por el tamaño, primero calcular un poco la posición y el tamaño que podía tener a nuestros ojos. A ver, ¿tú me ves? Sí, sí, perfecto. Estoy compartiendo pantalla. Está un poco lento aquí. Quiero mostrar aquí algunas imágenes que me envió Jesús. Sí. Bueno, este sería el objeto que se posó ahí sobre las antenas de radar. Exactamente, ese es el objeto que vimos parado.
que como ves es un objeto clásico en forma de lenteja, o de plato doblado, con una ristra de luces en el centro, y desprende una luz propia, aunque esa luz propia no llega a crear dificultades en la vista, y se distingue perfectamente su aspecto, ¿no? Se Entonces, podría decir, es, ujú, perdón, se podría decir que es como energía, más que luz, es una energía. bueno, hay una nave que tiene una apariencia para nosotros metálica, ¿no? Pero desprende luz. En sí mismo la nave desprende luz. Bueno, esta foto que te sacas ahora es muy posterior, ya al cabo de Ah, muchos sí. años, en el 89, que fue Ajá. cuando realmente tuve un encuentro personal con Sharim. O sea que en esta fase la historia no corresponde porque aún no hemos llegado aquí ni mucho menos. Sí, sí, Estamos en el servicio militar, nosotros sí, sí. percibimos una presencia y esa presencia nos obliga a ir a buscar al perro guardián principal del grupo, que teníamos como policía aérea, teníamos unos perros adiestrados, ¿no? Y nuestras armas, y volvemos al lugar de las antenas de microondas, en donde estamos viendo como un resplandor detrás de las casetas de un color verdoso que no debía estar allí porque allí ya ni había ni focos ni nada porque se acababa la base. Solamente había unas vallas dobles para, para cerrar el perímetro. Y de hecho, Jesús, Pero había un acantilado rodeando sí, detrás de la bastante, antena, o sea, un poco más ajá. lejos venía el acantilado que llevaba a la Bahía de O Rosas. sea, es imposible que alguien pudiese entrar por ahí. Bueno, como imposible no, pero muy Ujú. difícil sí, realmente aquello nunca aparecía nadie por allí porque, bueno, sí, podían ver las bolas aquellas que había en la montaña, imaginarse que eran el radar y tal, y querer subir, pero primero la escalada era tremenda, con lo cual la gente ya dejaba el resuello, se volvía para atrás, nunca tuvimos esa situación, ¿no? Y siempre estábamos vigilando esas vallas nosotros, ¿no? Entonces nos acercamos con el perro a las casetas de microondas y el perro se detiene. El perro se detiene como está enseñado, entonces se pone en posición de gruñir y de marcar que hay algo o alguien en esa zona. Entonces estamos dos compañeros, yo que, como te he dicho, así ya de cabo, y con mi pistola reglamentaria, y él con un fusil ametrallador del ejército español, que es el CEMNE, ¿no? Y de pronto oímos un ruido y vemos cómo esa pequeña luminiscencia se va desplazando hacia nosotros. Y queda como muy evidente por sensaciones, por la visión, por todo, que haya algo o alguien que viene hacia nosotros. Bueno, en la oscuridad de la noche, y era una noche un tanto tapada en el cielo con la luz de luna y estrellas, no iluminaba mucho, nos aparece esta forma humanoide de gran altura. Después pudimos calcular que serían unos 2,10 m o una cosa así, hacia donde estamos nosotros. Cuando llega a 4 o 5 metros, superando la caseta de microondas, el perro gruñendo, y mi compañero grita el alto quién va, que es preceptivo para los militares que están defendiendo. No se detiene esa figura, grita mi compañero al segundo alto quién va, y antes de que esté gritando el tercero, empieza a disparar. Empieza a disparar su CEMNE contra esa figura, contra ese mundo.
Al final yo contagiado disparo también 3 o 4 tiros de mi pistola. La imagen, esa figura, ese ser, se detiene y lo máximo que hemos distinguido es que es un ser con una melena larga, aunque no hemos apreciado rasgos en su cara ni nada, y lo que llama la atención es un reflejo en la cintura, que el dibujo que hicimos después es el que tú has enseñado un poco antes, ¿no? Entonces, que creo que eso o tenía como una luz propia o se reflejan la luz de nuestros disparos. Eso no se aclaró. En ese momento el ser se para, allí hay un lapsus que no sabemos el tiempo que es, si es de medio minuto, 1 minuto o 2 minutos, y se da la vuelta a este ser y vuelve por donde ha venido, como si se dejase ver y se marchase. Nosotros oímos un golpeteo contra la valla, que era metálica y que por lo tanto brandaba y hacía ruido si se le daba un golpe, y avanzamos con el perro hacia donde habíamos visto desaparecer el ser. El perro sigue a la valla hasta que encuentra un agujero en la valla. En la valla faltaba, en todo lo alto de la valla, que era una valla de 1,60 m o 70 m, un trozo de valla. Un trozo de valla que después, cuando al día siguiente lo tuvimos que coser provisionalmente con alambre, pues se vio que era entre 40 y 50 centímetros. Wow. Ahora, ese trozo de valla no apareció. No estaba. Como que se hubiese era desintegrado. Como si se hubiese desintegrado, fundido. Yo no lo sé. Esto no puedo llegar a conclusiones en ese sentido. El caso es que el perro saca la cabeza por este espacio de la valla y ahí se amansa, se relaja y marca clarísimamente, como estaba enseñado, que aquello se ha acabado, que allí no hay nadie más. Entonces, bueno, pues imagínate la situación en el servicio militar, disparos en el radar, bueno, vamos corriendo, yo envío a mi compañero a ver al capitán de radar para preguntar si han avistado en el radar está ese objeto. De abajo han llamado diciendo que sube el capitán de guardia de esa noche y que nos preparemos porque nos iba a meter un puro, porque estaríamos borrachos seguramente y que disparamos en una juerga o no sabían qué. Y bueno, esperamos que subiese el capitán con un sargento primero que subían, nos aborda, ¿no? Y nos pregunta qué ha pasado, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros le da la versión y, claro, le dice lo mismo, ¿no? Entonces, el capitán empieza a cambiar de posición ahí. Ya no es una posición tanto de decir estos estaban borrachos y tal, porque además es que no lo estábamos, ¿no? Nosotros salíamos de cenar y de ver la televisión y salimos al exterior porque los perros estaban ladrando como locos. Y a un compañero que había en la caseta de microondas, en la caseta de subida del radar, perdona, Luis, pues es el primero que avista esa nave allí en suspensión. Entonces, vamos con el perro hacia allí y es cuando se producen todos estos hechos, ¿no? A partir de aquí, pues un follón inmenso. Hay un segundo día que vuelve a aparecer otro ovni, bueno, el mismo, pero a una altura mucho más alta. Y luego 2 días más tarde se vuelven a ver. Entonces ya todo el mundo en la base estaba pendiente mirando el cielo. Y bueno, no quiero abundar más en todo esto porque ya lo he explicado tantas veces que ya no quiero abundar más, pero que en definitiva es esto, ¿no?
La única cuestión a reseñar es de que cuando el ser está frente a nosotros, yo en mi cabeza oigo como un parloteo, un guirigay Eso te iba a de preguntar. palabras, ¿no? Pero algo que mi mente no puede captar. Solamente es como si hubiese un montón de personas hablando, ¿no? Y bueno, eso es la sensación que tenemos. Y después un cierto picor como eléctrico en la boca, que tanto me pasó a mí como a mi compañero, como al perro que se mostró sediento y no se calmó hasta que se le dio agua por lo que estaba haciendo, las ascos que hacía con la boca y tal, ¿no? Entonces, esa misma noche, antes de ir a dormir, yo entro en una especie de ensoñación, porque no es un sueño, en el que revivo toda la escena. Y en esa revivir toda la escena, oigo parte de las palabras que el ser me había dicho, aunque no acabo de entenderlo. Pasa un día y al siguiente día vuelvo a encontrarme en la misma situación, como si yo estuviese viendo la escena desde fuera de mí y me veo a mí, a mi compañero, al perro y al ser que viene hacia nosotros, y entonces sí que empiezo a oír todo un mensaje que él me está dando. ¿Vale? Ahí recién se puede decir que pudiste interpretar esa conexión. Exacto, Llamémosla mental. eso que no entendía en el tercer sueño, en el segundo sueño, la tercera noche, pues yo empiezo a aclararlo en mi mente. Y en ese momento me quedo tranquilo, me duermo y cuando me despierto tengo el recuerdo de que he revivido todo eso, pero el mensaje en sí concreto que estaba en mi apreciación en el sueño, pues ya no me acuerdo más de qué se dice. Pero entiendo que eso es lo que tiene que ser, que a lo mejor ya me vendrá en la cabeza todo esto, ¿no? Entonces, este es el punto importante. Después, el capitán de radar que nos hace explicar todo y que nos dice, no os preocupéis, que yo estoy aquí porque me encontré una vez con un ovni, y no os preocupéis. Es el que nos dice, esto debía tener unos 15 metros de diámetro y estaba pues a unos 1000 metros de altura, por el tamaño, por las cosas que me estáis explicando, y estaros tranquilos porque no moveros de vuestra explicación, porque al contrario se puede complicar la cuestión. Otra cuestión curiosa es de que la nave que ha salido disparada hacia el cielo, en un momento determinado de la primera noche, vuelve a bajar como precipitadamente y choca penetrando hacia el interior del agua de la bahía de Rosas. Y eso es como una gran explosión de luz, hasta el punto de que el tercer compañero, que es el primero que vio la nave, se deslumbra, tiene un impacto y los ojos se le ponen pues con una conjuntivitis tremenda, que tiene que tratarse durante 2 o 3 días. Ese es también otro punto interesante. Y a partir de aquí... Perdón, y tu compañero, el que me nombras, él, por casualidad, ¿tuvo también algún ensueño donde recibió un mensaje o solo tú? No. Los demás esa situación no la tuvieron. Okay. Y yo después, con los años, ten en cuenta que ahora se han cumplido 50 años de eso. Y yo he seguido toda mi vida con el fenómeno del contacto, que ha ido evolucionando, cambiando, que llegó a un contacto personal con este ser al que disparamos,
Yo ya no vivía en Barcelona, vivía en las montañas del Pirineo, porque me había ido con mi familia buscando un regreso a la naturaleza allí, poco consecuencia de todo este proceso de transformación y de cambio que me produjo esta situación. Y después yo he ido aclarando muchas cosas y he tenido muchos avistamientos y he tenido muchos encuentros en astral, en sueños, porque es en la manera en la que ellos se permiten pueden que conectar. se produzca de una forma bastante continuada, pero no físicamente como esa primera vez. Hasta hace 2 años que volvieron a visitarme físicamente y además en esta ocasión me llevaron al planeta, a su planeta de origen. Pero eso es muy posterior. De momento salimos del servicio militar, vamos como locos buscando ovnis por todas partes y nos encontramos con muchos datos, pero con ninguna experiencia personal al respecto, ¿no? Y es eso que me hace a mí tomar la decisión de que no se trata de buscar ovnis como un loco, ni irse por las montañas esperando encontrarlos, sino que lo que hay que hacer es que si esta gente evidentemente son más evolucionados y vibran más alto que nosotros hemos de evolucionar personalmente para aumentar nuestro nivel de vibración. Y es ahí cuando empieza un periplo en mi vida de búsqueda de lo que es la realidad del ser humano. Y ahí es donde buceo en escuelas esotéricas. Hay escuelas esotéricas que me enseñan muchas cosas, pero todas tenían un defecto tremendo. Querían ser las poseedoras de la verdad. Y a mis ojos la verdad no es una ni única, sino que está en movimiento y se transforma en función a muchas circunstancias. Después busqué en las filosofías religiosas y para eso estuve en contacto con los lamas tibetanos, estuve en contacto con los sufís en la India, con Krishna, con los seguidores de Krishna e incluso estudié algo de lo que es las enseñanzas de Mahoma, aunque allí no llegué a desplazarme, pero sí que pude enseñar a aprender. Y cuando ya había hecho todo esto, mi decisión fue la de no andar buscando ya más ovnis, sino que lo evidente que me servía todo ese periplo de 10 años de búsqueda de información y de educación personal, me servía como para pensar en trabajarme a mí mismo. Y es ahí cuando yo empiezo a trabajar profundamente en la meditación y acabo decidiendo con mi esposa y mis hijos irnos a vivir al Pirineo. En el Pirineo es cuando empiezan los contactos psicográficos de escritura automática. De una forma inesperada, de pronto una noche, empiezo a sentir un hormigueo, cojo papel y lápiz. Yo había oído hablar de las psicografías y creo entender de que se trata de eso. Y empiezo pues a rellenar hojas y mira, Pablo, rellené 52 hojas de rayas, ¿vale? Gracias a que tenía un blog y folios allí. Y al cabo de 52 hojas de rayas apareció el primer mensaje. Apareció el primer mensaje, eso está en el libro, se puede encontrar con una unidad de información que venía a ayudarte en tu búsqueda, que se llamaba Common. En el libro está muy bien explicado, ahora sería muy largo de explicar. Y a partir de aquí yo empiezo a conectar con ellos con psicografías.
Luego pasé de una situación real que me llevó a unos encuentros en la montaña con naves que las pude ver y que vinieron cerca de mí y tal, a una locura de escritos que hacía con psicografías, y te tengo que decir que allí yo me perdí completamente, me descontrolé completamente. Las informaciones recibidas no tenían nada que ver con las del principio. Los encuentros, las citas que te daban para verlos tampoco funcionaban nunca, hasta que un día mi esposa, gracias a Dios, que está a mi lado, me dijo, oye, para, porque todo esto no es lo que era, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que la estaba pifiando, la estaba equivocándome completamente. Paré y volví a mi meditación, volví a mi introspección y pensé, bueno, has sido un tonto que no has aprovechado una oportunidad que se te brindaba. Pero hice como borrón y cuenta nueva de todo y me olvidé. Pasó casi un año. Y al cabo del año, estando por la montaña, noté un pitido en el oído.